Bien, vamos a hacer rápidamente estos dos grafos, ¿de acuerdo? Para ver cómo quedan. ¿Vale? Vamos a auxiliarnos con GeoGebra para hacer los trazos. Dejen aquí, hago un poquito más grande el tamaño de letra para que lo podamos ver bien. Y me parece que los podemos renombrar, pero realmente me da flojera, entonces mejor renombramos en, este, en nuestro ejercicio. Vamos a tomar entonces los vértices por orden alfabético. ¿Vale? Este van a ser A, B, C, D, E y F. Y entonces esto es esto es B, esto es C, A, B, C, D. Esto es E y esto es F, F y F. Entonces esto es B, B, B y B. Esto es A, B, C, D, D. Eso no es D. Esto es D y esto es D. Esto es F. Entonces esto es F. Y esto es F. Sale. Ok, y necesitamos otros dos vértices que son pues vamos a colocarlos por acá, G y H. Entonces estos son G y H. Entonces esto es G, esto es H, H y claramente aquí nos faltó D. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora las aristas. Y E1, que va a ser la que va de A a C. La que va aquí vamos a poner segmentos, la que va de A a C. En realidad, GeoGebra la llama F minúscula. Bueno, está bien. Luego vamos con E2, que va de B a D. De B a D va esta. De B a D. ¿De acuerdo? Y esa se llamó G minúscula. Luego vamos con E3, que va de F a B. De F a B, que esta la llama H minúscula. Este es H. ¿Sale? Luego va E4, que va de C a B. De C a B. Y esta le llama I. Esto es I. Luego va E a F. E5, E a F. E a F. Esa le llama J. Esto es J. Luego E6, que va de C a F. C a F, que eso se llama K, según esto. Y E7, que va de A a F. De A a F. Y eso lo llamó L, esta cosa. Entonces aquí ya tenemos a G y a H. Entonces, necesitamos el que va de B a G. De B a G, que esa se llama M. De G a F. De G a F, que esa se llama N. De H a D, donde está H y aquí está D. Esa se va a llamar P. Y por último, de D a H, de D, otra vez de D a H. Ah, sí. Miren, hice una paralela. No me di cuenta. Que ese se va a llamar Q.
Ahí está. Ok, pues gráficamente es eso. ¿Vale? No, espérense, ese de edición, deshacer. Ya, quiero mover las cosas. Entonces, si nosotros, estoy tratando de separarlo para que sea un poquito más claro, ¿de acuerdo? Ahí está. Voy a empezar a iluminar algunas cosas para que nos quede más claro. ¿En qué color? ¿En negro? No, en rojo. Vamos a empezar a escribir a G1. A, B, C, D, E y F forman A G, ¿de acuerdo? Y además, A, B, C, D, de F a L son las aristas. Entonces, las aristas de G son, pero me dejen deshago eso, es que más necesito. Son F, G, bueno, hay algo así, H, I, J, K y L, ¿de acuerdo? Esta es más o menos la construcción del grafo G1. Es que me quedó muy feo eso. A ver si ahora me sale mejor. Y ya casi. No, pues no. Ese es G1. Ahora, G2. G2 lleva BDFGH. BDFGH. Entonces, pero con otro color, vamos a ponerle azul para que contraste. Lleva B, D, F, G y H. ¿De acuerdo? ¿Y qué aristas lleva? Pues básicamente las que faltan junto con este, junto con esta, ¿no? Junto con G y H. Es decir, las aristas son esta arista, esta arista, esta arista, esta otra arista. Y aquí voy a hacer esto. Este es P y este es Q, porque ahí son dobles. La unión de los grafos nos va a dar todo este grafo completo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero la intersección, esa es la parte que tenemos que resaltar aquí, ¿vale? Nada más nos va a dar este vértice, este vértice, este vértice y estas dos aristas. Esa sería la intersección, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esta es la intersección de G1 y G2 y la unión, pues nos quedaría todo el grafo. Esta arista H no es que se haga doble, es solamente una vez, ¿de acuerdo? Y también G nos hace doble. No es una paralela como P y Q, simplemente es esto. Vamos a definir una nueva operación, ¿de acuerdo? Que se le va a llamar sumanillo. ¿Vale? La sumanillo en este caso de G1 con G2, ¿sale?
va a ser la unión básicamente de los dos grafos, pero quitándole lo que tienen en común. Bueno, quitándole las aristas que tienen en común. Va a ser la unión de los vértices, ¿sale? Eso va a ser el conjunto de vértices. Y en el caso de las aristas va a ser la diferencia simétrica. ¿De acuerdo? Si revisaron lo que es la diferencia simétrica, es la unión E1 unión E2, ¿vale? La unión de los dos conjuntos menos la intersección. Es decir, a la unión de las aristas, quítale las aristas que estén en común. ¿Cuáles son las aristas que están en común en estos, en G1 y G2? Serían B6, B2 y B4, ¿no? Aristas, no Ah, vértices. perdón. En común serían E3 y E2. ¿Ok? O HG. Es decir, esto que está aquí, ya sin las aristas H y las aristas, sin las aristas H y G, esa sería la representación de la suma anillo. ¿De acuerdo? Y es así como la vamos a definir. Esto va a ser más importante si nosotros consideramos un grafo y un subgrafo, porque lo que va a hacer es del grafo quitarle las aristas que tienen en común con su subgrafo y darnos un segundo subgrafo, ¿de acuerdo? Que va a tener propiedades o que vamos a lograr con eso obtener subgrafos con ciertas propiedades a partir de quitarle, de poderle quitar aristas, que es hacia donde vamos, ¿de acuerdo? Hacia definir esta suma anillo. Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Sobre todo con la unión y con la intersección. Ay, sí me las borro. Ya, ok. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, prof. Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Y por eso preguntaba si tenían dudas, porque como iba a borrar, se pierde todo. Entonces, definamos la suma anillo. Definición. La suma anillo de G1 y G2 se denota por G1 suma anillo G2 de tal manera que G1 suma anillo G2 es igual a la unión de los conjuntos de vértices, juntan los vértices, ¿sale? Pero calculan la diferencia simétrica entre E1 y E2, ¿sale? Donde, dejemos la notación, E1 suma diferencia simétrica con E2, ¿sale? Es la unión, quitándole, pero vamos a utilizar la notación, menos E1 intersección E2. ¿Vale? Para que se den una idea en un diagrama de Venn, E1 diagrama, E1 diferencia simétrica con E2, en un diagrama de Venn, si esto fuera E1 y esto fuera E2, pues sería juntarlos, es decir, unir E1
¿Vale? Con E2. ¿Sale? Pero quitándole lo que esté en común. ¿Vale? Esa cosa que está en común en los dos se le quita. Por eso es la unión quitándole la intersección. Eso es la diferencia simétrica. En términos de aristas significa junta las aristas, pero quita las que estén en ambos grafos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Por eso es que aquí, pues lo que se quita son G y H, que son las que estaban en ambos grafos. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe, Yo en tengo una práctica. pregunta. Dígame, ¿Para qué es esto? ¿cómo que para qué es esto? Ajá, ¿En qué sentido? como la aplicación. Ah, ok. Supongamos que tú tienes un grafo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros estamos llamando grafo, en realidad ustedes lo van a terminar llamando una red. ¿Sale? Supongamos que tú tienes una red. No sé, ¿de qué te gusta? De lo que sea, computadora si quieres, ¿de acuerdo? Tu red puede ser redundante. ¿En qué sentido? En que está sobreconectada, ¿de acuerdo? ¿Sale? Al final del día, para nosotros esto se llama grafo. A ti te piden analizarla. Si la vas a analizar, lo que estás buscando es que las conexiones sean lo más simple, sencillas. Entonces, tienes varias estructuras por formar. Puedes formar un anillo, ¿sale? Una línea, tal vez un árbol, dependiendo de las necesidades que tengas. Pero en cualquiera de los casos, ¿sale? Tú lo que necesitas es identificar con cuáles te vas a quedar y con cuáles te vas a deshacer. ¿De acuerdo? Te vas a quedar con las azules y te vas a deshacer de las rojas, por decir algo. La estructura azul es un árbol, ¿sale? Si tú haces una sumanilla de este árbol con el grafo original, obtienes la estructura roja. ¿De acuerdo? Que en este caso también fue otro árbol, pero eso es pura casualidad. Dices, bueno, no tiene mucho sentido que estemos viendo toda esta teoría si lo puedo hacer a mano como lo acabamos de hacer ahorita. Pero en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Intenta hacer lo mismo con 1000 elementos. No va a ser tan sencillo. Y en estos momentos lo estamos haciendo de manera pequeñita, ¿de acuerdo? Algo que puedas ver y manipular. ¿Sale? Después lo vamos a pasar a su estructura matricial para que se haga a través de álgebra matricial. Pero ahorita lo estamos haciendo así chiquito, bonito, para que sea claro y entendible. Y entonces sea tan trivial que uno no le encuentre sentido. Más o menos. Ok, gracias, profe. Bueno, ok. Sí, sin problemas. Eh, pues vamos a continuar. De todas maneras, esto va a quedar grabado por si necesitan revisarlo después. Pero la idea es esa. Ahorita es en pequeño, es en chiquito. ¿Vale? Es para que lo puedan agarrar con las manos y manipularlo.
y entiendan cuáles son los procesos estructurales que suceden cuando lo extienden a algo sumamente grande. La idea de que aprendan a multiplicar y que se aprendan las tablas y de que aprendan a hacer multiplicaciones de 3 cifras con 3 cifras es para que cuando su calculadora opere números decimales y hagan cosas muy grandes y les arroje un resultado, puedan entender el cómo y por qué les da ese resultado. Es casi lo mismo, ¿no? Aprendemos a manipular grafos pequeños para que después puedan extenderlo a algo más grande. ¿De acuerdo? Y lo que estamos tratando de entender pues, son sus propiedades. Ok. Una de las, bueno, vamos a escribir un par de observaciones. Observaciones. Una de las cosas que se busca en las operaciones matemáticas es revisar si son conmutativas. ¿De acuerdo? Y en este caso, las 3 operaciones son conmutativas. ¿Eso qué significa? Que la unión de G1 con G2 es igual a la unión de G2 con G1. G1 intersección G2 es igual a G2 intersección G1. Y G1 suma anillo con G2 es igual a G2 suma anillo con G1. ¿Sale? Esto, por ejemplo, también suena trivial, pero deben de recordar que no todas las operaciones en matemáticas son conmutativas. El producto de matrices, por ejemplo, no lo es. ¿Sale? Si G1 y G2 tienen aristas disjuntas, es decir, E1 intersección E2 es igual al vacío, entonces G1 intersección G2 es un grafo nulo. Pues van a tener un grafo donde lo único que tienen en común son vértices y por lo tanto no hay aristas que conecten esos vértices. Y otra característica es que G1 unión G2 va a ser igual a la suma anillo de G1 con G2. Y eso es porque como no hay intersección, la unión de 1 con E2, pues, agarra todo E1 y junta con E2, ¿de acuerdo? Entonces es como unir 2 secciones. Hagan de cuenta que tienen una línea del metro y hacen la suma anillo de su línea del metro con otra línea del metro. En principio no tienen estaciones, si tienen estaciones en común, la intersección les va a dar esa estación en común, pero las vías son diferentes y las vías son sus aristas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la suma de anillo de 2 líneas del metro? Les da la unión, nada más. ¿Sale? Ok. Y por último, la siguiente observación. Dado cualquier grafo G, G intersección G es igual a G unión G y esto es G. ¿De acuerdo? Porque pues es el mismo. Pero, esa es la observación importante. G suma anillo con G es un grafo nulo. ¿En qué sentido? Pues agarras G y le quitas las aristas que tienen en común con él mismo, se le quitaron todas las aristas y conserva solamente los vértices. Es una forma de limpiar el grafo para observar quiénes son los vértices. ¿De acuerdo? Ok, más o menos, ¿tú hasta aquí? ¿Preguntas? Todo claro. Ah, Todo bien, profe. bueno, vamos a detenernos.